Hola familia, ¿cómo están? Es un placer saludarles a todos ustedes por este medio. Vamos a estar tocando hoy un tema muy importante, muy interesante porque se vienen algunas cosas que llaman bastante la atención. Y es con respecto a lo que está diciendo allí un padre, ¿no? El padre Luis Toro, y queremos saber si está en lo cierto o no está en lo cierto. Yo quiero que usted me ayude y pueda estar aquí con este servidor. Vamos a estar tratando de estudiar la palabra de Dios con respecto a quién es el fundamento de la iglesia, quién fundó la iglesia, pero además de eso, cuál es la iglesia verdadera. Quiero que ustedes también estén escuchando a este padre, ¿no? El padre Luis Toro, para que se den cuenta con respecto a eso, este, puedan darse cuenta si está diciendo o no está diciendo la verdad, ¿no? Es un tema muy interesante. Hay una mala interpretación del padre Luis Toro, y yo quiero que usted también pueda estar con nosotros aquí para saber si está en lo cierto o no está en lo cierto este padre con respecto a lo que él está diciendo, y vamos a estar tratando poco a poco, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que tiene que ver con la iglesia verdadera. No sé si ustedes me escuchan bien de allí. Si me escuchan bien, por favor, pueden estar diciéndome para entonces comenzar, comenzar con este estudio. La iglesia de Dios es, es fundada por Dios o por alguien más, o vamos a también a saber cuál es la verdadera iglesia, cuál es la verdadera iglesia. Así que vamos a compartir cada uno de ustedes para que podamos comprender en esta tarde qué es lo que quiere decirnos la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios?
Hola, hola a todos, que Dios les bendiga. Vamos a estar hablando, le estaba diciendo, acerca de desmentir algunas malas interpretaciones del padre Luis Toro, y quiero que ustedes escuchen un poquito acerca de él. Él está hablando de quién es el fundador de la iglesia, pero también vamos a hablar de cuál es la verdadera iglesia del Señor, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera, ¿no? Es un tema bastante interesante porque hay algunas corrientes por allí que se está diciendo cosas que no son, ¿no? O hay una mala interpretación de la palabra de Dios con respecto a esto. Sin embargo, yo quiero que ustedes me acompañen, también pueden comentar, pueden dejar todo lo necesario que ustedes crean conveniente y pueden dejar ahí sus comentarios, ¿no? Con respecto a esto. Yo voy a colocar un video que se está llevando, se está corriendo por las redes, ustedes escúchenlo y vamos a estar tratando acerca de él también, ¿no? Y vamos a hablar acerca de quién es el fundamento de la iglesia, quién es el fundador de la iglesia y cuál es la verdadera iglesia, ¿no? La iglesia de Dios que ha tenido por mucho tiempo. Y yo quiero que usted se quede acá, comparte, para entender muy bien este tema, porque Dios tiene su iglesia, Dios tiene una iglesia preparada, una iglesia que se está preparando y una iglesia que Él ha dejado y que viene a buscar cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Así que acompáñeme para que en este live podamos entonces disfrutar también de la palabra de Dios. Yo voy a colocar aquí un video y ustedes prestan atención y al mismo tiempo vamos a estar pausándolo para entonces dar algunas recomendaciones y qué es lo que quiere decir este padre, el padre Luis Toro, ¿no? Que ha tratado de llamar bastante la atención, pero es necesario que la verdad también pueda realzarse de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Entonces vamos a tratar de colocar este video por acá y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Así que si usted quiere aprender acerca de cuál es la verdadera iglesia, quién es el fundador de la iglesia, entonces síganos por este medio y también comparta para que otros también se puedan beneficiar de este tema, Así que tengan paciencia por aquí, vamos a colocar el video y entonces continuamos. Que el diablo, para engañar a la gente, dice, esa pregunta no se debe hacer. Todas las iglesias son iguales, eso es lo mismo, la iglesia no salva a nadie. Pero si usted comienza a pensar, puede descubrir que Dios, para salvar al mundo, manda a su Hijo. Su Hijo, para salvar al mundo, entrega su vida. Pero como venía mucha gente después de que Él muriese y subiera al cielo, Él toma la iniciativa. Él por su propia cuenta, y está en San Marcos capítulo 3, versículo 13, Él por su propia cuenta toma la iniciativa de nombrar a unos hombres encargados de eso que nosotros llamamos la iglesia. Vamos a escucharlo para que vea 3:13 de San Marcos. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Observen que es un querer. Él quiso, el querer de Él. Puede ser que haya personas que no estén de acuerdo, no quieran una iglesia, no quieran iglesia significa congregación, no quieran una congregación y diga eso no es necesario. Está bien, se les respeta. Pero deben saber que según la Biblia, ese es el querer de Cristo. Y si se le respeta la opinión suya, también se le debe respetar la opinión de Cristo, el querer de Cristo, que dice, llamó a los que Él quiso, siga. Así instituyó a los 12. La muestra de que Él quiso eso y lo instituyó significa que no existía, Él lo inventó. Como yo creo en nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que saber en qué grupo yo estoy. Estoy en el grupo en que Él instituyó, en el grupo que Él
quiso. Eso es lo que a mí me tiene que cuestionar. No es que cualquier iglesia es lo mismo, no. Si cualquier iglesia fuera lo mismo, entonces que alguien me responda por qué Jesucristo instituyó algo que no era necesario. Entonces, ¿por qué dice llamó a los que él quiso? ¿Por qué no simplemente agarró, le dio Biblia y dijo, bueno, cada quien vaya a interprete la Biblia de su manera? Porque no voy a fundar ninguna iglesia porque la iglesia no es necesaria. Entonces yo quiero que ustedes comprendan que el querer de Jesucristo es que haya una congregación, un grupo, donde Él lo pueda enviar con una misión. ¿Cuál? De custodiar su doctrina, su enseñanza para que llegue sana, sin adulteración, esa doctrina a los hombres de todos los tiempos. La pregunta importante es, ¿estoy en la iglesia de Cristo? Hasta el momento podemos ver aquí que el padre Luis Toro no está equivocado. Por supuesto, el Señor es el que llama, ¿no?, a formar la iglesia y llama a sus 12 apóstoles según Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron con él. Por supuesto, hasta este momento vamos bien, pero vamos a prestar atención a lo que él viene diciendo más adelante. Cuando yo sé si estoy en la iglesia de Cristo, pues entonces ya sé si escucho a esa persona o no, porque está en la iglesia de Jesucristo. Ya sé si trae la verdad o no, porque fue recibida de Jesucristo. Entonces ya sé si es cristiano auténtico y verdadero o no, porque viene de Jesucristo. Fácil es, cada quien hoy funda una iglesia, enseña su propia doctrina y dice yo vengo de Jesucristo. Pero no lo pueden comprobar. La única iglesia que se da el lujo de comprobarlo en la historia y de comprobarlo en las Sagradas Escrituras que viene de Cristo es la iglesia católica. Esa que los hermanos separados dicen que es la gran prostituta. ¿Y por qué le dicen que es la gran prostituta? Porque tienen envidia. Porque ellos no pueden comprobar ni con la historia ni con la Biblia que ella es la iglesia de Jesucristo. Maravilloso, padre, como nos ha explicado. Usted se me adelantó a la segunda pregunta, porque teníamos o está dando razones bíblicas de una iglesia que fundó Cristo. Y la segunda pregunta, pero usted ya se me adelantó un poquito, ¿será que esa iglesia bíblica que usted nos ha dicho aquí en Marcos es la católica? Sí, es la católica. Y ¿cómo lo comprobamos? Muy ¿Cómo lo decimos y cómo le decimos a estos hermanos que realmente es la iglesia católica? Y le puedo agregar un poquito. ¿Y cómo va a decir que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, si en la Biblia no aparece la palabra católica? No aparece la palabra católica. Ya comenzamos a ver algo importante aquí, que el padre Luis Toro está diciendo que la iglesia romana es la única capaz de decir cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia de Dios y quién es el fundador de la iglesia. Pero ustedes van a revisar más adelante que aquí hay algo interesante. Ellos están diciendo de alguna manera muy directa que realmente la iglesia del Señor es la iglesia romana, es la iglesia apostólica, es la iglesia universal. Sin embargo, la palabra de Dios también no habla con respecto a eso, pero vamos a estar analizando las palabras de este personaje para que usted entienda cuál es la verdadera iglesia y quién es el fundador de la iglesia. Mire la mala interpretación que tiene aquí este padre Luis Toro, que ha llamado la atención de muchos, pero es que es necesario que se levanten muchas personas para hablar acerca de cuál es la verdadera iglesia. Sigamos entonces escuchando para ir analizando las palabras de este padre y así poder entonces dar lo que dice la palabra de Dios con respecto a quién es el fundador de la iglesia, quién fundó la iglesia y cuál es la verdadera iglesia. Así que vamos a compartir, hermanos y amigos, porque este tema está muy interesante y es necesario que usted también pueda comprender un poco acerca de esto. ¿Dónde dice que esta iglesia es católica? Eso me gusta, sí me gusta a mí la Es que, así que me encanta. así hay que ser, padre, porque yo tuve esas dudas y me tocó estudiar y yo ya tengo claro, pero yo quiero que usted lo explique, que lo explica mejor que yo. Muy bien, bien. Veamos en Mateo 16, 18, cuando Jesucristo funda la iglesia. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica? Y que sí fundó una iglesia. De modo que,
vamos a tirar por el suelo con la palabra de Dios, con el respeto que merece, Ujú. la doctrina de aquellos que dicen que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. En Mateo 16-18 nos despeja toda la duda y nos deja el fundamento de que sí Cristo fundó una iglesia. Claro. Lo que nos quedaría es ver cuál es. ¿Cuál es? Exacto. Pero que Cristo fundó una iglesia, vamos a ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ningún cristiano, ningún creyente puede quitar estas palabras de las Sagradas Escrituras. Edificaré mi iglesia. Si dice que es su iglesia, solamente un ateo puede decir, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. O una persona que está inspirada por el diablo y diga, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero si ustedes ven, el querer de Jesucristo es una iglesia. Ni dos, ni tres. Porque no dice, tú eres Pedro, que significa pedregal, sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habló en singular. Voy a fundar mi iglesia. Y algo que me gusta es el sentido de pertenencia. Esa iglesia me pertenece a mí. ¿Qué quiere decir? Que usted, Cristóbal, puede fundar otra iglesia. Y no es la de Cristo, es la de Cristóbal, porque la de Cristo ya está fundada. Claro. Pero claro, usted, para que la gente le escuche, usted va a decir, la iglesia mía, la que yo fundé ayer, esa es la de Cristo. Pero Cristo vino hace 2000 años. No importa, la mía es la de Cristo, porque aquí se canta, aquí se ora, aquí se habla de Dios, aquí se lee la palabra. No se trata de eso. Aquí se siente, dice. Aquí se siente Sí. bonito, se hace el milagro, expulsa al demonio. No es ese el caso. El caso es la iglesia que fundó Jesucristo. Cristo funda una iglesia. Ya tenemos un dato. Y ese dato los hermanos separados hacen como los gatos cuando están patas arriba para defenderse, diciendo, no, es que esa iglesia no es la iglesia católica, porque ahí Jesucristo no está fundando la iglesia sobre Pedro, que Pedro no dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro eso, está diciendo que es sobre él mismo, que Jesucristo es la piedra y que sobre esa piedra está edificando la iglesia. Yo quiero mostrarle que efectivamente la iglesia de Jesucristo tiene como base, como piedra donde Jesucristo funda la iglesia a Pedro, y lo vamos a ver por qué si es Pedro y la iglesia católica es la única que tiene ese fundamento para como garantía o como muestra visible sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una muestra visible de la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, ¿qué más? Sigan leyendo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Observe que esa iglesia no va a llegar un momento en que no exista, sino que esa iglesia todo el tiempo ha de existir. Aquí ya vemos que la secta, por ejemplo, hermanos separados, no es la iglesia de Jesucristo, porque hubo un tiempo en que no existían, por ejemplo, la iglesia pentecostal unida, en el año 1904, hacia allá 1906, fue fundada por Carlos Parán. Entonces, antes no existía. ¿Cómo es la iglesia de Cristo si no existía? Comenzó a existir ahí en esa fecha. Pero ¿cómo así? ¿Y antes? Porque Jesús dice que yo fundo mi iglesia y nadie la podrá vencer. Es decir, que esa iglesia tiene que perdurar en el tiempo. Desde que fueron pronunciadas esas palabras. Desde que fueron pronunciadas esas palabras. Y si usted comienza a analizar en la historia, que usted verá que solo la iglesia católica ha persistido en el tiempo. Usted puede ver, los hermanos separados dicen, es que en el año no sé qué, la iglesia católica, es que en el año tal, pápata, tenemos registros de las cosas buenas y de las cosas malas que han cometido dentro de la iglesia. Esa es la prueba más clara de que existe desde siempre. Entonces ellos no lo pueden tener. Y luego, ¿cómo sabemos que está fundando la iglesia sobre Pedro? Por las palabras que siguen. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Observen que ahí se tumba la doctrina de que Jesucristo fundó la iglesia sobre él mismo, que era la piedra, como dice el hermano. Cristo es la piedra angular, pero Pedro es la piedra base de la iglesia, que es otra cosa distinta. Es piedra visible que dejó Jesús. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Cualquier persona. Ya nos estamos dando cuenta, apreciados hermanos, que para el padre Luis Toro, la iglesia verdadera, la iglesia que fundó el Señor fue la iglesia católica apostólica romana. Es algo que no queremos ofender a nadie, pero es necesario que entendamos muy bien lo que dice la palabra de Dios. Si bien es cierto, Dios forma la iglesia, Dios ese es el fundador de la iglesia y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Pero durante el primer siglo,
el siglo I, la iglesia se mantuvo fiel a su doctrina en muchos puntos, ¿no? Era genuina, ¿no?, a la palabra del Señor, era genuina a nuestro Señor Jesucristo, pero al transcurrir el tiempo comenzaron a introducirse herejías, cosas que no estaban de acuerdo a la palabra del Señor, y graves errores que tenía la iglesia universal, la iglesia primitiva, podríamos llamarlo así, a los cuales, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles habían llamado gravemente la atención con respecto a las herejías y a los graves errores que se estaban viviendo para ese entonces. Nosotros podemos ubicar lo que dice Romanos, y vaya conmigo a la palabra de Dios, allí en Romanos el capítulo 1, porque es necesario que también revisemos el contexto histórico de la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor aquí: ya que habiendo conocido a Dios, dice aquí el apóstol Pablo, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 22 dice: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios delante del Señor, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La iglesia del Señor comienza a desviarse por completo. Es por eso que surge un movimiento protestante, es por eso que surge un remanente especial, es que Dios ha tenido a través de los tiempos un remanente especial a través de los tiempos, para entonces de lo cual es la verdadera iglesia del Señor. Pero fíjense que no solamente el libro de Romanos habla acerca de este contexto de la iglesia de Dios, de los cuales los apóstoles estaban también llamando la atención, porque se estaban practicando cosas que no eran buenas. Pero si ustedes revisan también segunda de Pedro, vamos a buscarlo, la segunda carta de Pedro, allí en el capítulo 2, vaya conmigo, el capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la siguiente manera, hablando acerca de los falsos profetas, hablando de los falsos maestros. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escúchese muy bien, cosa que estamos nosotros presenciando con este tipo de video, con este tipo de cosas que están viendo, dando a conocer que ellos tienen la verdad, que la iglesia verdadera es la iglesia apostólica romana, pero que al final utilizan la palabra de Dios para introducir engaños sobre ella. Miren lo que dice acá: introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense que los errores abarcaban doctrinas importantes, doctrinas capitales que tenían que ver con la no creencia en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como Dios. Y no solamente eso, también habían otros tipos de doctrinas capitales que alteraban la forma de gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada por tierra. La verdad fue echada por tierra. Fíjense que estamos hablando acerca del contexto para entrar entonces cuál es la verdadera iglesia, si es la iglesia católica, si es la iglesia evangélica, si es la iglesia testigo de Jehová, cuál es la iglesia verdadera, o la religión islámica, o la religión hinduista, o el propio ateísmo es la verdadera religión que hoy debemos tener. ¿Cuál es la verdadera iglesia y quién fundó la iglesia? Ese es el tema, porque Luis Toro está diciendo que la verdadera iglesia es la iglesia católica romana, y que el fundador en este caso es Pedro. Pedro es el que funda la iglesia, pero ya vamos entonces a tocar esos temas importantes, ¿no? Ahora, también es importante destacar que la verdad fue echada por tierra. Según Daniel
Si usted ubica allí al profeta Daniel, vaya conmigo allí a Daniel, Daniel capítulo 8, es una profecía, pero que se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido a partir del año 538, hablando acerca de que la verdad fue echada por tierra. Fíjense, hermano, vamos a compartir, porque es un tema muy interesante, Daniel 8, el capítulo 8, versículo 12. Dice de la siguiente manera, dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto está hablando de la gran persecución o de la edad oscura que vivió la iglesia como tal. Esta iglesia, la cual manifiesta que es la verdadera iglesia, esta iglesia que escondió la palabra de Dios, no solamente escondió la palabra de Dios, sino que persiguió a aquellos que tenían la verdad, aquellos que tenían la palabra de Dios, aquellos que estaban viendo que había herejía en el pueblo de Dios, que había herejía en ese pueblo, habían errores tan grandes, tan notables. Ellos quisieron esconder la verdad. Y por 1260 años, que eso comienza a partir del año 538, según la historia, la edad oscura, hasta el año 1798 más o menos, es allí entonces que se cierra la verdad. Hay una oscuridad con respecto a la verdad, a la verdadera iglesia. El remanente de Dios tenía que hacer con la ayuda del Espíritu Santo muchas cosas para conservar la palabra de Dios como regla de fe. Entonces, la iglesia católica, la verdadera iglesia, es la iglesia evangélica, la verdadera iglesia. ¿Es Pedro el fundador de la iglesia? Hay algo muy interesante y deberíamos nosotros comenzar desde este punto. ¿Quién fundó, no, la iglesia? Y quiero que usted vaya conmigo allí a la palabra del Señor y vamos a buscar rápidamente, mis hermanos y amigos, para desmentir lo que se está diciendo en este momento. Vaya conmigo a Efesios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios, el libro de Efesios, y vamos a ubicar la palabra de Dios. Si usted tiene la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios con otros, y también no solamente comparta, sino que también lea en este momento lo que dice la palabra de Dios con respecto a cuál es la verdadera iglesia, el verdadera iglesia. Y fíjense que la palabra del Señor está diciendo en Efesios capítulo 2, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, yo no sé si usted tiene su Biblia allí, y vaya conmigo a Efesios y vamos a ubicarla, ¿no? Aquí en mi Biblia, para que ustedes noten que estamos directamente con la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Mi Biblia se pega un poquito, pero fíjense, Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. No hay otra persona, no hay otro hombre, por supuesto, hablando de humanidad en esta tierra, que sea el fundador de la iglesia. Vaya conmigo también lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento. Véanse muy bien. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea quién. Jesucristo, según el apóstol Pablo a las cartas a los Corintios. Si se dan cuenta, solamente Cristo es el fundamento
de la iglesia, es la piedra angular. Y yo quiero que ustedes noten lo que acaba de decir el hermano Luis Toro allí en Marcos. Vaya conmigo. Él está hablando acerca de que el fundamento de la iglesia, él está hablando que es Jesucristo, pero quien funda la iglesia en este caso es Pedro. Vaya conmigo a la palabra de Dios y revisemos si eso es lo que él estaba diciendo. La palabra que Jesús usó allí en Mateo, el capítulo 16, versículo 18, hermanos, han recibido una variedad de interpretaciones. Pero la más conocida es la que afirma que aquí Pedro, en este caso, fíjense muy bien, fue designado como la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Esa es la interpretación que muchos tienen y que también Luis Toro, el padre Luis Toro, está diciendo que en este caso que en Pedro edificaría la iglesia y que a partir de él se ha extendido una sucesión de lo que nosotros conocemos como obispo, como los papas de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, vamos a estudiar este texto porque queremos desmentir y queremos que él comprenda y todos podamos comprender que realmente no es así como él lo está explicando. En la palabra de Dios, la palabra roca frecuentemente se utiliza, escúchese muy bien, para designar a Dios, para designar a Jesús, pero no a los seres humanos, hablando del término roca. Si usted va conmigo allí a la palabra de Dios en Deuteronomio, vaya conmigo a la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 4, dice así, de la siguiente manera: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. Dice, y tus siervos tienen ganado. La tierra que Jehová hirió de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Estoy leyendo una cita equivocada, pero es Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4 de Deuteronomio 32:4. Él es la roca. ¿Se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a Dios, porque solamente esta palabra se designa para Dios, se designa para Jesús, la palabra roca. Y mire, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectos. ¿Quién es la roca? Es una palabra que solo se designa a Dios. Y algo que debe entender aquí el padre Luis Toro y todos nuestros hermanos, que la palabra roca solo se designa para Dios o solo se designa para Jesús. Vamos a ver otro ejemplo allí mismo en el versículo 18. De la roca que te creó. ¿Quién fue el que nos creó? ¿Quién fue el que nos hizo según el libro de Génesis, el libro del principio? Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 32 de Deuteronomio. De la roca que te creó te olvidaste. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios como tal. Porque dice la palabra de Dios, hagamos al hombre, y entonces está hablando de Dios. Es el único que se le designa esta palabra roca. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y aquí entonces, fíjense algo interesante, él comienza a decir quién es la roca. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. ¿Quién es tu creador? El que te creó. ¿Y quién fue que te creó? La roca. ¿Sí te das cuenta? Ahora, vamos a revisar también lo que dice Segunda de Samuel, interesante. ¿A quién se le designa esta palabra roca? Capítulo 22. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 22. Apreciados hermanos, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo dice, mi Dios, mi fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo. Estoy leyendo el versículo 3, pero el versículo 2 dice, dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Entonces, la palabra para designar roca, y algo que debe entender aquí el Padre Luis Toro y todos nuestros hermanos que están conectados, porque estamos tratando de estudiar el texto bíblico de Mateo capítulo 16, versículo 18, que hay una mala interpretación diciendo que Pedro es la roca, pero empezando este término de roca, es necesario que usted y yo entendamos que solamente se le designa a Dios o se le designa a Jesús. Hemos leído varios textos importantes, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 y el versículo 18, que solamente se le designa a Dios, se le designa al Creador, pero según Samuel capítulo 22, versículo 2 dice, dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Aquí debemos entender que esta palabra roca solo se le designa a Jesús, solo se le designa a Dios. Y hay otro ejemplo importante que quiero mostrarle allí en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, pero es que eso está en el Viejo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero quiero que usted revise Primera de Corintios, cómo esta palabra roca solamente se le designa a Jesús o se le designa a Dios. Primera de Corintios, el capítulo 10, vaya conmigo a la palabra de Dios para que usted no se deje engañar por este tipo de presentadores de la palabra de Dios que utilizan la palabra de Dios pero al final no hablan conforme a la palabra de Dios. Allí en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice lo siguiente, y todos bebieron, escúcheme bien, Primera de Corintios, atención, capítulo 10 versículo 4 y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Escuchen, y aquí es donde usted entonces comience a sacar conclusiones, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca es Cristo. ¿Sí se dan cuenta ustedes, apreciados hermanos? Estamos estudiando Mateo capítulo 16, versículo 18, y voy a leer para ustedes este texto, porque quizás algunos están entrando en este momento. Pero Mateo 16, 18 dice de la siguiente manera, y yo también te digo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es Pedro el fundador de la iglesia, es Jesucristo el fundador de la iglesia, es la iglesia apostólica romana, la iglesia verdadera. ¿Es acaso la iglesia evangélica la iglesia verdadera? ¿Es acaso la iglesia adventista la iglesia verdadera, los testigos de Jehová? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Queremos decirle a Luis Toro, si le llega esta presentación, y a todos nuestros amigos y hermanos que tienen quizá una mala interpretación del mismo, que la palabra roca, porque es necesario definir quién es roca, porque el Señor Jesucristo está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Se está refiriendo a Jesús? ¿Se está refiriendo a Pedro? ¿A qué se estaba refiriendo? Y estamos analizando, apreciados hermanos, a través de la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, según el texto bíblico, porque la palabra de Dios no se contradice, por supuesto añade, aclara, como lo hemos estado viendo a través de los textos, y habla que la palabra roca solamente se le designa a Dios o se le designa a Jesús. Ahora, si nosotros transliteramos esta palabra roca, entonces el Señor estaría diciendo de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Pedro, pero sobre Jesús, sobre Dios, edificaré mi iglesia. Es necesario nosotros ir al texto original, apreciados hermanos, para entonces entender
Es probable que muchos de nosotros no podamos entender lo que es el idioma original, cómo se escribió la palabra. Recuerde que la palabra de Dios se escribió en hebreo y en griego. Ahora, la palabra griega para roca, escúchese muy bien, es Petra. Escuche muy bien. La palabra griega para roca es Petra. Roca proviene del griego Petra. Y Pedro, la palabra, el nombre Pedro, del griego Petros. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, en Petra y Petros. Petro es un nombre y Petra es la roca. En este caso hemos visto que la roca es Jesucristo. Existe, y quiero que ustedes presten atención con respecto a esto, existe una diferencia semántica con respecto a la palabra. ¿Qué significa semántica? Es el sentido original de la palabra. No es lo mismo decir Petra que Petro. Y es posible que el padre Luis Toro y muchas personas están confundiendo que Petros tiene que ver con Petra, pero no es así. Parece un juego de palabras, ¿verdad que sí, hermanos? Pero realmente la palabra griega que se utiliza para roca es Petra y la palabra griega que se utiliza para Pedro es Petros. ¿Ven ustedes la diferencia semántica entre estas dos palabras? Fíjense algo importante. Mientras que Petra está aludiendo a una masa rocosa, porque a eso es lo que Dios quiso manifestar, es lo que Dios quiso decir con respecto a eso, a una roca sólida, una roca que no se puede, no tiene vacilación, que no es, que es infalible, que es estable. Así es la roca es estable, ahí puede usted cimentar una casa, usted puede cimentar cualquier cosa. Pero si fuese en Pedro en quien se cimenta la iglesia del Señor, o si fuese en un ser humano, o si fuese en cualquiera de nosotros, es probable que entonces la iglesia se cayera. Pero como la iglesia está fundamentada en la roca que es Jesucristo, que es Dios, entonces es una iglesia que permanecerá, que durará para siempre. ¿Sí? Porque Jesús tiene ese atributo de eternidad. Ahora, Petros se refiere a una piedra suelta que es posible mover con facilidad. Y es algo que no estaban entendiendo muchas de las personas y no está entendiendo aquí el padre Luis Toro. Es verdad que Petro significa Pedro, pero que también significa una piedrecita, una piedra suelta que es fácil de mover. Ok, aquí hay una diferencia de estas palabras, ¿no? Muy importante. Esta diferencia de palabra muestra que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro. Búsquense la cita por allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, tú eres esa piedrita pequeña. Le está diciendo, tú eres esa piedrita, pero en mí, en esta Petra, en esta roca madre, en esta roca, entonces yo edificaré mi iglesia. Porque está hablando de sentido singular, está hablando de propiedad, está hablando de pertenencia. Si él habla que él edifica su iglesia, la está edificando en él mismo. No puede edificarla en alguien más o en un tercero. Si se dan cuenta entonces lo que es la diferencia semántica en la palabra. La roca que es Petra es la roca en la cual el Señor edifica su iglesia. Pero Pedro, fíjense, apreciados hermanos, era una piedra que podía ser movida fácilmente. Yo les pregunto, si Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia, tal como lo dice este padre Luis Toro, y como quizás muchos están creyendo en este momento, habría sido una pobre iglesia.
Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 23 llamó a Pedro instrumento ¿de qué? De Satanás. Yo quiero que vayan conmigo a lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire lo que le dice a Pedro: quítate delante de mí. Esto da a entender que Pedro no estaba haciendo la voluntad de ¿quién? No estaba haciendo la voluntad de Dios. Es decir, era una piedra, una piedrecita, era un petros, porque eso es lo que significa petro, una piedra pequeñita, pero que está siendo obstáculo a lo que Jesús, la roca madre, quería hacer. Y el versículo 23 dice de la siguiente manera: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, me llama la atención, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, el apóstol que él había llamado para que formara parte de la iglesia de Jesús, siendo Jesús la piedra angular, siendo Jesús la roca madre, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Sí se dan cuenta? Porque no pones la miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo le pregunto a Luis Toro, al padre Luis Toro, y a los que están aquí en este momento, cómo una persona que hace las obras de Satanás, que está actuando como Satanás, puede entonces edificar la iglesia de Dios. ¿Cómo es que una persona está en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo es que una persona está en contra de los mandamientos de Dios y sus preceptos, en contra de la palabra de Dios, puede ser la iglesia en que ha de edificarse? Es completamente difícil de comprender. Pero quiero no solamente darle este ejemplo, sino que en la noche del arresto de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, algo sucedió muy importante, y eso lo vamos a leer más adelante. Si Pedro entonces es el fundador de la iglesia, si es en Pedro que se funda la iglesia de Dios ya hubiese dejado de existir, porque es ser humano, es una piedrecita, todos nosotros somos una piedrecita. Sí, formamos parte de la iglesia de Dios, y lo vamos a leer más adelante. Pero fíjense que más adelante Pedro termina negando ¿a quién? Termina negando al Salvador. Mire lo que dice Mateo el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vaya conmigo a la lectura. Versículos 69, 75. 69 al 75. Dice: estando Pedro sentado fuera del patio, se acercó una criada y le dijo: tú también estás con Jesús, el Galileo. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro, ya todos sabemos lo que pasó. Pedro negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo que estaba allí. También estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y más adelante, hermanos, un poco después, acercándose lo que por allí estaba, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Mire, comenzó a maldecir, está hablando de Pedro, y a jurar: no conozco a este hombre. Inmediatamente Pedro recordó, y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Apreciados hermanos, ¿se dan cuenta ustedes cómo Dios no puede fundar la iglesia en un ser humano? Dios no puede fundar la iglesia en Pedro, no pudo haber fundado la iglesia en Pedro, porque Petro es una piedrecita pequeña que es fácil de moverse de aquí para allá. Por eso vemos muchas personas, apreciados hermanos, que hoy reciben la palabra de Dios, pero no están seguras y van de iglesia en iglesia porque no comprenden las Sagradas Escrituras.
quienes defienden, en este caso, que Pedro es la roca, afirman que esta distinción entre Petro y Petra era inexistente en el siglo I. ¿Sí se dan cuenta? Que ambas están significando lo mismo. Y por eso es que debemos hablarle directamente a aquellos hermanos que creen que el fundador o el fundamento está en Pedro. Porque piensan que la misma palabra Petros y Petra son la misma. Pero el evangelista Mateo, Petra y Petro no significaban lo mismo. Por eso le dice, tú eres Pedro, Petros, tú eres esta piedrita, pero sobre esta Petra, le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos de los cristianos están hablando que, bueno, en esos días se hablaba arameo, se hablaba de otra forma, y entonces querían decir lo mismo. Sin embargo, estamos comprendiendo que no es la misma palabra semántica, apreciados hermanos. Entonces, vamos a aclarar a la luz del contexto de Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué significa esta expresión? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vayan conmigo nuevamente a Mateo capítulo 16 y vamos a leer y vamos a ir a la luz del contexto. Y yo quiero que usted, si está ahí conectado, comparta, porque estamos transmitiendo lo que dice Luis Toro, que está hablando acerca de que el fundamento de la iglesia es Pedro. Y hemos dado evidencia, según la palabra de Dios, que esta roca solamente se le designa a Dios, se le designa a Jesús, y que Pedro, en el idioma original, es Petros, que significa piedrecita, una piedrecita que se puede mover de un lado a otro, y que no puede estar cimentada una iglesia, no puede estar cimentada una fundación en una piedrecita, debe estar fundamentada o fundada, ¿verdad? Bien fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa la expresión sobre esta roca edificaré mi iglesia? Vamos a ir a lo que dice Mateo. Me llama bastante la atención y me gusta leer la palabra de Dios. Yo quiero que usted también haga uso de ella en Mateo capítulo 16 y vamos a entrar en el contexto, ¿no?, de lo que significa sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo el capítulo 16, versículos 13 y 14. Esto llama la atención porque Pedro, en este caso, Dios habla con Pedro, o Jesús está hablando con Pedro en el versículo 18, porque Pedro hace una aclaración muy importante. Declara que Jesús es Jesucristo. Él dice que es el Hijo de Dios, que es Dios. Mire lo que dice el versículo 13 de Mateo 16. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen las personas que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí, de Jesucristo? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, otros algunos decían que era un profeta. Pero Jesús preguntó a sus discípulos respecto de qué decían la gente de él. Pero más adelante planteó a ellos la pregunta importante, y es la pregunta que también nos hace a nosotros, ¿no?, de manera de aplicación. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Le hace una pregunta más directa a la iglesia de Dios, a la que Dios había llamado para formar a su iglesia, siendo él la roca donde se fundamentaba la iglesia. Y en este caso Pedro
como era uno de los apóstoles más sobresalientes, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si ustedes revisan el capítulo 16, versículos 15 y 16, después de elogiar a Pedro por esa respuesta tan importante que no la estaba diciendo a aquellas personas que él, con la cual él se las pasaba sanando, predicándole y diciéndole estas cosas, Pedro entonces le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero después de elogiar, escúchese muy bien, a Pedro por la respuesta, Jesús agregó algo muy interesante. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? En la respuesta que Pedro acertadamente estaba diciendo. ¿En quién? En Jesucristo, que es el Hijo de Dios, del Dios viviente. ¿Sobre qué roca entonces Dios estaba por edificar su iglesia? Por supuesto, en Jesucristo. Porque Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es sobre esa verdad, apreciados hermanos, es sobre esa verdad que la iglesia sería edificada y no sobre Pedro. Ahora, aquí es interesante porque más adelante el versículo no termina allí. Y muchos se preguntarán en este momento: entonces, ¿por qué el versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Pero qué significa eso entonces, que Pedro recibiera las llaves del reino de los cielos? Vamos a ir a Mateo 16, 19, y es el que termino de leer. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, Cristo en este momento estaba acusando, mis hermanos, a los líderes religiosos. ¿Sí se dan cuenta? Según el contexto, y lo estábamos viendo, que en el primer siglo se estaban haciendo cosas que no se estaban haciendo correctamente. Había herejía. Aquella iglesia que Dios había formado estaba haciendo las cosas a su propia manera, no estaba guardando los mandamientos de Dios, ni mucho menos. Es decir, que Cristo con este versículo estaba acusando a los líderes religiosos de quitar la llave de la conciencia. Y no solamente en ese siglo primero, sino que si usted ve, según Daniel capítulo 8, versículo 12, se estaba quitando la llave de la ciencia, en este caso del conocimiento, se quitó por más de 1260 años, que fue la era más oscura. Nadie podía tener la Biblia, y eran ellos propios los encargados de poder manifestar la palabra de Dios. Ellos escondieron la Biblia. Aquellos que leían la palabra de Dios eran quemados, eran torturados, eran llevados a la cárcel. Es decir, Dios, en este caso Jesucristo, estaba acusando a los líderes religiosos de quitar la llave de la conciencia, la llave del conocimiento. Estaban ocultando la verdad, habían cerrado el reino de Dios para la gente. Fíjense lo que dice Mateo el capítulo 23, versículo 13. Si ustedes revisan ahí Mateo capítulo 23, versículo 13, más adelante, unos capítulos más adelante, dice Mateo 23, versículo 13, dice de la siguiente manera: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos eran los encargados de llevar la palabra de Dios, de construir la iglesia de Dios, de seguir llevando la palabra de Dios, la verdad, siendo Cristo entonces la roca. Pero fíjense lo que dice el versículo 13: pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando. La verdad estaba siendo suprimida, estaba siendo ocultada para que entonces nos conocieran. Ahora, las llaves que Jesús, en este caso Mateo, el capítulo 16, versículo 19, que le está entregando a Pedro, son la autoridad para conducir a los hombres al cielo a través de la predicación del Evangelio. Pero fíjense, mis hermanos, no solamente es a Petros, a la piedrecita, porque recuerden que los apóstoles representan a la iglesia de Dios, pero después se formaron 70, después 120 y ahora lo que somos cada uno de nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo nos entrega a nosotros las llaves para conducir a los hombres a la verdadera iglesia, para conducir a los hombres al cielo, pero ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. Por supuesto que aquí Jesús se dirige a Pedro y esta autoridad pertenecía no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles sin exclusión. Si se dan cuenta, hermanos, no se le está entregando las llaves solamente a Pedro, sino que Pedro es la representación por la pregunta y por la aclaración que Jesús entonces hace con respecto a quién es el fundador, el fundamento de la iglesia. Pero si se dan cuenta ustedes que Pedro representa a todos los apóstoles, a toda la iglesia en la predicación del Evangelio. En ese momento hubiese sido quizás Juan, quizás hubiese sido San Marco o quizás otros apóstoles, pero hoy no solamente se lo dice a Pedro, a Juan, sino también te lo dice a ti y me lo está diciendo a mí. Es decir, somos los responsables de llevar los hombres al cielo mediante la predicación del Evangelio y por supuesto la intervención del Espíritu Santo. Y vamos a aclarar lo que dicen esto en Mateo 18, versículo 18. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. ¿Dónde? En el cielo. Está hablando de lo que tú debes hacer como parte de esta iglesia, como lo que yo debo hacer como parte de esta iglesia. Y entonces lo que tú ates aquí en la tierra será entonces también desatado en el cielo. Es decir, tenemos el deber de predicar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos el deber de anunciarles a otro de que Jesucristo es el fundador de la iglesia, que Jesucristo es la iglesia de Dios. Por eso él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, a toda la iglesia en su conjunto y no solo a un solo hombre. Me gusta lo que dice Mateo 18, ahí el versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Mateo 18, 15 al 17. Repréndelo, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no te oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, aclarado, el fundamento de la iglesia, la roca en quien se funda la iglesia, es Jesucristo. Tú y yo somos Pedro. Somos esa piedrita, somos esas piedritas que construimos la iglesia del Señor. Somos parte de un cuerpo donde la cabeza es ¿quién? La cabeza es Cristo Jesús. Y me llama la atención, hermanos, porque en otros pasajes se habla acerca de eso. Por ejemplo, Efesios, el capítulo 5, habla acerca de quién es la cabeza. Y aunque el contexto también se señala allí literalmente del esposo y de la esposa, está hablando, realmente el trasfondo de esto está hablando de la iglesia.
según el texto dice, las casadas estén sujetos a su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Y mire lo que está diciendo, porque en la palabra de Dios la mujer significa iglesia de Dios, o la iglesia que no es de Dios. Pero existen en este momento dos iglesias, una iglesia de Dios y una iglesia que no es de Dios. Pero en este caso dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros formamos la iglesia del Señor, las manos, los brazos, ¿verdad? Todo este tipo de miembro que tenemos nosotros en el cuerpo, formamos la iglesia de Dios, pero siendo Cristo la cabeza. Asimismo, Él es la roca, pero nosotros somos esa piedrita que fundamos, que la iglesia de Dios, que somos cofundadores, no somos los fundadores, ¿verdad? Ahora, fíjense que ¿qué significa ser cabeza de la iglesia? Según a Colosenses, el capítulo 1 y Efesios capítulo 5, está enfatizando, apreciados hermanos, el liderazgo que tiene Jesucristo, el poder que tiene Jesucristo, ¿verdad? Siendo Cristo la cabeza, porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, en Él subsisten. Él es el que creó todas las cosas. Cristo es la cabeza, porque Él es que Él es nuestro Salvador. Ahora sí se dan cuenta. Por supuesto que cada iglesia tiene sus líderes máximos, ancianos, líderes representativos de la iglesia, pero es en Jesús que se edifica la iglesia, es en Cristo que se edifica la iglesia del Señor. Entonces, apreciados hermanos, tenemos que entonces, aclarado esto, ¿cuál es la verdadera iglesia? Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Porque si Cristo es el fundamento de la iglesia, nadie puede poner otro fundamento sino Cristo, siendo Él la cabeza de la iglesia. Por supuesto, hay autoridades de la iglesia que son puestos por el Señor a través del Espíritu Santo, podríamos decir ministros calificados, diáconos, obispos, diaconisas, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia del Señor? Quiero decirle que en este mundo existen 5 religiones importantes. 5 religiones importantes. Tenemos el cristianismo, tenemos el islamismo, tenemos también el hinduismo, tenemos también por acá el ateísmo, y se me escapa una por allí, pero estas son las religiones más importantes. Ahora, dice Hechos capítulo 4 versículo 12, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Es decir, que una iglesia, una religión que no tenga a Jesucristo está descalificado para ser la iglesia de Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, este será salvo. Ahora, llama la atención que el islamismo, que el hinduismo, que el ateísmo no tienen a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios que vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que entonces nos hace trabajar con la religión del cristianismo. Pero dentro del cristianismo, preciosos hermanos, existen más de 44,000 denominaciones. ¿Existen cuánto? Más de 44,000 denominaciones en el cristianismo. Ahora, en este mundo somos más de 7,000 millones de personas. Más de 7,000 millones de personas. Pero la religión cristiana, que conforman más de 44,000 denominaciones, solo abarcan el 25% de la población mundial. Esto es alarmante y es interesante. A veces estamos peleándonos, el cristianismo peleándonos quién es la iglesia verdadera, quién no, quién esto, y no estamos predicando que Jesucristo es el Salvador. Y hay una ventana, la ventana 1040, lo que son
los países orientales, países asiáticos, que no es imposible entrar a la religión cristiana. Es complicado. Pero hablando de este tema que nos corresponde, ¿cuál es la verdadera iglesia de estas 44,000 denominaciones que hablan de Jesucristo? O de alguna manera que hablan de Dios, que siguen a Jesucristo. ¿Habla la Biblia acerca de eso? ¿Acaso la Biblia habla de que la iglesia católica es la iglesia de Dios? ¿Acaso habla la Biblia que la iglesia evangélica es la iglesia de Dios? ¿Habla la Biblia que la iglesia Testigos de Jehová, los Solo de Jesús o los adventistas es la iglesia de Dios? La Biblia no habla de cuál es su iglesia. Usted puede buscar en la Biblia y señalarla y quizás leerla de pie a pie, y usted no va a encontrar en ningún lado ninguna denominación en este momento. Pero Dios tiene características especiales. Dios tiene y señala las características especiales de su iglesia, de la iglesia que Él es el fundador, que en este caso es el fundamento. ¿Cuáles son esas características? Quisiera que ustedes pudiesen también colocarla allí en los comentarios, darles like para que otros también puedan estar con nosotros, compartir. Porque estamos desmintiendo aquí lo que dice el padre Luis Toro, que está hablando acerca de que la verdadera iglesia es la iglesia católica y que está fundada en Pedro. Y ya hemos hablado, para que ustedes, los que están llegando, quizás pueda ver el video, y hemos dicho de que la iglesia no está fundada en Pedro, está fundada en la roca, en Petra, que es en Jesucristo. Designación que solamente se le da a Dios, o que solamente se le da a Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Yo quiero que vayan conmigo allí al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis y vamos entonces a entender en cuanto a esto, cuál es la verdadera iglesia, cuáles son las características de la verdadera iglesia. Me fascina, apreciados hermanos, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios también dice es más cortante que una espada de doble filo. Para algunos es buena, pero para otro no es tan buena cuando se habla de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Será su iglesia la verdadera iglesia? ¿Será mi iglesia la verdadera iglesia? Vamos a ir a lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, perdón. Capítulo 14, versículo 12. Dice de la siguiente manera. 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos. Está hablando contextualizada en el mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, pero el versículo 12 del capítulo 14 dice: aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que han estado perseverando, aquellos que se han mantenido, aquellos que han sido constantes, aquellos que han estado pendientes de la palabra de Dios, aquel remanente que no se ha desviado, que no ha cometido alguna herejía, que se ha mantenido. Mire las características. Dice, aquí está la paciencia de que la paciencia, la perseverancia de los santos. En primer lugar, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Una de las características importantes, apreciados hermanos, es que la iglesia de Dios, la cual Él lideriza, es la iglesia que guarda, que respeta los mandamientos de Dios, según lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Me llaman la atención, hermanos, porque esto hay que definirlo muy bien.
y es necesario que usted se dé cuenta con respecto a esto. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, está diciendo aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pero me llama también Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Versículo 9 dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. Entonces el dragón, según la palabra de Dios, es Satanás, según el versículo 9 del capítulo 12. El versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira. Vamos a transliterar esta palabra dragón y vamos a llamarlo por su nombre. Entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer. Ya habíamos dicho que la mujer es la iglesia. Satanás se llenó de ira con la iglesia y se fue a hacer guerra, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12 y 17, atención, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Contra quiénes se fue a hacer guerra este dragón, Satanás, y aquellos que siguen a Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, entonces la característica principal de la verdadera iglesia son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Es la pregunta. ¿Conoce usted los mandamientos de Dios? Y quizás entramos en otro tema, pero quiero decirle, apreciados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dejó sus mandamientos claros. Y mire lo que dice, cuáles son esos mandamientos. Según Éxodo el capítulo 20 y Deuteronomio 5, se encuentran registrados cuáles son los mandamientos de Dios. Por supuesto, es bastante acertado aclarar que en la Biblia, en el antiguo pacto, existían muchas leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes que tienen que ver con la salud, con la higiene, pero también Dios quiso manifestar su carácter, recuerden ustedes, en el monte de Sinaí, declarando su carácter al pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Y fíjense, el Éxodo capítulo 20 declara el Señor cuáles son sus mandamientos, porque más adelante también declara que fue escrito, lo único que fue escrito en la palabra de Dios por Dios mismo con su dedo fueron los 10 mandamientos. Y es bastante interesante conocer este dato, porque toda la escritura, dice la palabra de Dios allí en Timoteo, es inspirado por Dios, pero una parte de la palabra de Dios fue escrito por el mismo Señor, por nuestro Dios, y es allí en Éxodo, el Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 dice cuáles son los mandamientos de Dios, porque la verdadera iglesia, mis hermanos, es aquella que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Es necesario que usted y yo podamos comprender esto. Según Éxodo capítulo 20, desde el versículo 3, el Señor es el que habla, porque dice aquí el versículo 1, habló Dios todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios. Él se presenta como Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Él está diciendo, yo tengo autoridad para decirte qué es lo que yo quiero de ti, qué es lo que yo quiero de mi pueblo, qué es lo que yo quiero de mi iglesia. Y le dice, no tendrás dioses delante de mí. La verdadera iglesia no tiene otro Dios que no sea Dios. Revise usted entonces cuál es la iglesia que tiene otros dioses. Si ustedes ven realmente en la iglesia apostólica romana y otros tipos de religiones, se pueden ver que hay imágenes, que hay estatuas, que hay este tipo de imágenes que son adorados, que son reverenciados, pero el Señor mismo dice, no tendrás dioses delante de mí. Y explica en el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las aguas, ni debajo de la tierra. Y lo hace más explicativo este segundo mandamiento porque dice, no te inclinarás a ellas. Cosa que hemos visto nosotros en la iglesia universal.
arrodillándose, quizás colocándole una vela, quizás pidiéndole a una imagen, a aquella persona que ya ha muerto, a un santo, etcétera, etcétera. Vemos el Señor diciendo aquí en su segundo mandamiento: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece, y hago misericordia por millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la característica de la verdadera iglesia? Aquellos que guardan, apreciados hermanos, los mandamientos de Dios. Y aquí no estamos diciendo que quizás aquí somos perfectos, somos santos, pero usted y yo debemos realzar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Según, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Aquí vemos también cuál es la iglesia entonces que está tomando el nombre de Dios en vano, que habla de Dios pero al final no hace lo que Dios dice, jura en el nombre de Dios pero entonces no hace lo que Dios está pidiendo. Cuarto mandamiento. Y es aquí, hermanos, donde quizás muchos están cayendo. Y usted puede notar cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la iglesia que está observando los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la iglesia que no está en contra de Dios? ¿Cuál es la iglesia que Satanás está persiguiendo? Versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Está hablando de un día literal del sábado. Y es otro tema que podríamos explicarlo más adelante, porque muchos dicen que es el domingo, pero según la palabra de Dios, según mi Biblia, ustedes pueden verlo y pueden buscarla en una Biblia católica, la Biblia habla hoy, otras versiones, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Otro mandamiento. ¿Cuál es la iglesia que está observando los mandamientos de Dios? Porque dijo aquí alguien: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es otro tema, pero vamos a estar hablando acerca de este día. Dice el versículo 12, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, preciosos hermanos. No, que fueron abolidos esos mandamientos. Mira, ninguna leyes, apreciados hermanos, en la Biblia fueron abolidas. Escúchese muy bien, ninguna leyes en la palabra de Dios fueron abolidas. Unas tuvieron su cumplimiento. Por ejemplo, aquellos sacrificios, las leyes que tenían que ver con los sacrificios de animales, de corderos, donde se colocaba las manos sobre un cordero, en este caso, sobre aquellos con menos oportunidades, que ofrecían una paloma, una ofrenda de fa de harina, etcétera. Aquellas ofrendas tuvieron su cumplimiento, no que fueron abolidas, sino que tuvieron cumplimiento. ¿En quién? En Jesús, que era el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo. Pero estos mandamientos que tienen que ver con la moral, con el carácter de Dios, existirán por la eternidad, porque Jesús es eterno, porque su atributo es eterno, su carácter es eterno. Ahora, para aquellos que dicen que la ley de Dios fue abolida, vayan conmigo. Y allí en la cita del libro de según San Mateo, el capítulo 5, para que usted pueda también entender de que Dios no vino a abolir, Jesucristo no vino a desechar lo que Él ya había escrito, porque eso sería contradecir la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis, escúchame bien, amigo Luis Toro, no penséis que he venido a abolir la ley, o a abrogar la ley, o a quitar la ley, o invalidar la ley de Dios.
Y se está refiriendo a esa ley, a los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, escrito con el dedo de Dios. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque muchos de aquellos fariseos, muchos de ese escriba, aquella iglesia primitiva estaba hablando de Cristo, pero él mismo dijo, ustedes hablan de Cristo, pero su corazón está tan lejos de mí. Ustedes hablan de esto, de aquello, pero no hacen de la manera correcta lo que yo les pido. Por eso dice, versículo 18, atención, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aunque no es el tema que nosotros estamos tratando, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y estamos diciendo que no existe un nombre como tal, pero existen características importantes de cuál es la verdadera iglesia y la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia en quien Él fundó la iglesia es aquella que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. No solamente eso como característica, según la palabra de Dios, vamos a buscar allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, cuál es otra de las características que Dios tiene para con nosotros. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Con respecto a esto, dice el versículo 16, dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otras de las características de la verdadera iglesia de Dios es que se guiará, apreciados hermanos, por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que dice un hombre. No es por lo que dice una denominación, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente, apreciados hermanos, sino que también entiende el objetivo de la iglesia. Entiende el propósito de la iglesia. Y otra de las características está allí en Mateo, el capítulo 4, Mateo capítulo 4, allí en versículo 23. Mire lo que dice Mateo 4, versículo 23. Mire lo que dice. Recorría Jesús toda Galilea enseñando. Uno, ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Guarda los mandamientos de Dios. Se guía por la única regla de fe que es la palabra de Dios. Tercero, la iglesia del Señor, sus características, la verdadera iglesia, predica el evangelio, enseña el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia y todo lo que existe. Anunciará, por supuesto, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 17. Mire lo que dice Apocalipsis como otra de las características de la verdadera iglesia. Apocalipsis 14, 7. Mire lo que dice por acá. ¿Qué anunciará? 14, 7 dice, entonces decía gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, la única iglesia que debe adorar, a quien debe adorar, es aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que le debe todo, aquel que se le debe confesar todo. Pero también esta iglesia predicará acerca de la segunda venida de Cristo. Y este sería nuestro último texto, apreciados hermanos, último texto que vamos a estar leyendo en esta oportunidad. Mire lo que dice Tito. Buscamos aquí.
Tito, que habla que debemos predicar la segunda venida de Cristo Jesús. Apreciados hermanos, apreciada familia, la iglesia de Dios es fundada y el fundamento es Cristo, la roca. Nosotros somos esas piedrecitas. Pedro, todos los apóstoles, todos nosotros somos ese fundamento que cofundadores de la iglesia de Dios, siendo la iglesia de Cristo. Pero la verdadera iglesia es aquella que guarda primero los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesucristo. No solamente tienen la fe de Jesucristo, son guiados por la palabra de Dios. Únicamente son guiados por la palabra de Dios. Tienen la triple misión de enseñar, de predicar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también de sanar. Por supuesto, anunciar que viene un juicio a este mundo, pero que también viene Cristo por segunda vez, entonces a dar a cada quien lo que entonces le corresponde. Hemos atendido entonces estas preguntas, hemos quizás analizado este tema, quién es la verdadera iglesia, así que apreciados, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estaremos entonces en una nueva transmisión en el nombre de Dios.